Bien, vamos a continuar con esta serie que venimos compartiendo de revelaciones de Éfeso. Hoy estamos en este punto donde hemos estado describiendo la armadura de Dios desde el versículo 6 en adelante. Tiene diferentes componentes la armadura, entendiendo que el apóstol Pablo estaba describiendo en su momento a un soldado romano y que nosotros vamos complementando la descripción del soldado romano de la época de Pablo con la descripción de un soldado contemporáneo a nosotros, uno de última generación. Que si Pablo hubiera escrito Efesios, le hubiera escrito a los Efesios en esta época o a cualquier iglesia para hablar acerca de la armadura, no hubiera usado el término armadura, quizá hubiera usado los términos equipamiento militar, que ya no tiene que ver solo con la protección del cuerpo, sino también con los elementos de ataque que un militar puede tener como parte de su armamento y de su arsenal personal. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 15, habla acerca del calzado. Dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Apresto significa prevención, disposición, preparación para algo. El aprestarse tiene que ver, el aprestamiento tiene que ver con la preparación. Calzados los pies con el apresto, con la preparación, con la disposición del Evangelio de la paz. Cuando Pablo hablaba de esta armadura y hablaba de calzarse los pies, le había prestado atención al calzado romano, un tipo de sandalia que se le llamaban cáligas. Estas sandalias de cuero usadas por los legionarios romanos estaban diseñadas no solo para darle un calzado cómodo, sino que además les protegiera y que fuera también resistente para las largas jornadas que ellos tenían de caminata y de avance. De hecho, este tipo de calzado militar romano tenían tapones de metal en las suelas, lo que no solamente le posibilitaba que durara mucho más que la suela simple de cuero, pisando sobre piedras y sobre todo el tipo de superficie en el que ellos avanzaban, sino que también eran parte de su armamento de defensa y de ataque. Estaban forradas por una suela y por tiras de cuero que se ataban en el centro del pie y en la parte superior del tobillo. Para el uso militar, las suelas eran tachonadas con clavos de hierro a fin de reforzarlos, mejorando la tracción del pie y armarlos, es decir, permitiendo al soldado infligir daño también golpeando con sus pies. No básicamente puntapié, porque no estaban en la punta, sino en la base de la suela. El calzado táctico militar moderno no son obviamente esas sandalias de cuero romanas con tapones metálicos, pero sí están diseñados para ser resistentes al agua y soportar temperaturas extremas. El material sintético hace que sean adaptables fácilmente y que resulten no solo prácticos, sino también cómodos en terrenos difíciles. Los pies protegidos en la Biblia significa también el cuidado de los pasos. En Salmo 119, 101, el salmista dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. El Salmo 26, 12 dice: mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Y en el Salmo 119, 105, un conocido versículo que habla sobre los pies, que tiene que ver con la relación en el caminar cristiano: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara entonces es la que nos alumbra, nos guía en nuestro caminar. La cobertura de Dios, el cuidado de Dios nos ayuda también para no resbalar y caer. Salmo 66, 9 dice: Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. El Salmo 121, en el versículo 3 dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. La conexión entre los pies, la conexión entre el calzado y el Evangelio de la paz está en Isaías 52, versículo 7 también, donde dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian la paz.
en la Biblia los pies tienen ese significado de andar, de caminar, de avance. Entonces, cuando habla de calzados los pies, tiene que ver con el Evangelio como objetivo de caminata y como propósito también de caminata. Como el sentido de la vida en el Evangelio tiene que ver con el caminar cristiano. Entonces, está hablando Pablo aquí de la protección, del cuidado y del uso de ese calzado en los pies. El romano caminaba muchos kilómetros por día y de hecho no llegaban ellos y se instalaban cuando llegaban a tirarse a descansar por la larga caminata, sino tenían que llegar a trabajar, tenían que llegar y comenzar a cavar los pozos donde iban a plantar los palos para comenzar a armar sus tiendas. En ocasiones también tenían que cavar algunas trincheras que tenían que ver con el sistema de defensa y de protección de donde ellos se iban a instalar. Así es que el estado físico de ellos les permitía el duro entrenamiento, el poder no solamente avanzar, sino que muchas veces tenían que llegar, como digo, a construir, a preparar todo el campamento, que era prácticamente como una ciudad la que ellos construían. Los ejércitos romanos, las legiones romanas avanzaban no solamente con los soldados, avanzaban también con los médicos, avanzaban también con sus artesanos y con quienes estaban encargados de reacondicionar de vuelta las armaduras, iban con sus herreros, iban con los que trabajaban en el cuero, porque a veces había que reponer parte del armamento, parte de la vestidura, el calzado que podía llegar también a romperse. Todo eso se volvía a componer y arreglar. Así es que ellos instalaban una serie de tiendas donde estaban el lugar donde ellos comían, estaba también la tienda hospital. Ellos, los legionarios, los soldados romanos, eran dentro del imperio, además de las clases altas, eran los que tenían mejor atención médica y los que recibían mejor calidad de alimentación. El legionario romano tenía una dieta muy rica en nutrientes y en proteínas y en fibras y en carbohidratos y en todo aquello que le ayudaba a mantenerse en un estado físico. Comían bien y eran atendidos por lo mejor de la medicina de ese tiempo. Entendiendo que si el soldado estaba en buenas condiciones, obviamente podía responder de otra manera en el campo de batalla. Imagínense un ejército con soldados mal alimentados, en mal estado físico, debilitados, con poca resistencia física, con un calzado incómodo y molesto, sin el tipo de armas o herramientas necesarias como para poder presentar batalla, hubieran sido fácil presa de cualquier enemigo que enfrentaran. Sin embargo, la diferencia en el campo de batalla entre los legionarios romanos y los bárbaros o aquellas tribus que se habían unido y que solamente tenían la violencia y la agresividad y el deseo de vencer, pero ningún tipo de entrenamiento ni de instrucción, en el campo de batalla se notaba totalmente la diferencia entre uno y otro, lo que hacía que con mucho menor número y en inferioridad de condiciones numéricas, los romanos pudieran enfrentar a ejércitos mucho más numerosos y vencerlos y hasta tomar prisioneros incluso. Lo curioso es que cuando uno estudia un poco acerca de la historia romana, va a encontrar que en ocasiones era mayor la cantidad de prisioneros que la cantidad de romanos que había para cuidar a esos prisioneros. Pero esta máquina tan sincronizada, tan afilada, tan perfeccionada, les había llevado a ellos por cantidades de años a ser el imperio más poderoso y a ir avanzando sobre un territorio que dominó prácticamente todo lo que hoy conocemos como Europa, llegando a Asia y llegando a otros lugares más. Este ejército que no dejaba Pablo de admirarlo. No olvidemos que Pablo, aunque era judío, era también al mismo tiempo ciudadano romano. Por eso es que Pablo fue la persona elegida por Dios para ser el que iba a llevar el evangelio a los gentiles. Él, como ciudadano romano, tenía carta abierta para cruzar por cualquier frontera interna dentro del imperio romano, sin las restricciones de cualquier viajero común. El ciudadano romano era considerado un ciudadano de primera clase. De hecho,
el ciudadano romano le podía pedir a cualquier persona que no fuera romana, como muestra Jesús en uno de sus ejemplos de enseñanza, que le llevara las cargas de un lugar a otro, y la otra persona no podía negarse, es decir, como que el ciudadano romano podía disponer de cualquier persona que no fuera romana y hacerse servir por esa persona. Esta capacidad, esta libertad diplomática que tenía Pablo por ser ciudadano romano fue una herramienta que pudo utilizar para llevar el evangelio a los gentiles, incluso para presentarse y apelar a presentarse delante del mismo emperador, cosa que una persona que no era romana ni siquiera podía soñar con tal posibilidad. Entonces Dios toma a la persona estratégica. Y Pablo, vuelvo al punto que veníamos desarrollando, como ciudadano romano tenía mucho conocimiento acerca de la vida militar. Creo que habían dos cosas que a él le llamaban la atención y de las que él extraía mucha enseñanza y en sus cartas las dejaba traslucir. Uno, la vida de los atletas griegos, los atletas olímpicos griegos, el entrenamiento, la preparación que ellos tenían. Entonces Pablo dice que aquel que lucha de todo se abstiene, y tenían también una dieta, un entrenamiento, una preparación especial, y él hablaba de que ellos luchaban y batallaban por una corona corruptible, es decir, el premio que ellos recibían era una corona de laureles que le colocaban, que era lo que hoy vendría siendo el trofeo o la medalla en esta época. Entonces Pablo habla de que si ellos, teniendo una corona corruptible, porque en algún momento esa corona de laureles se iba a secar, se iba a arruinar, se iba a terminar siendo nada, sin embargo ellos ponían todo su empeño para llegar y alcanzar los objetivos y luchar legítimamente. Compara esa corona corruptible de laureles con la corona incorruptible de la Iglesia de Cristo, y entonces como que poniendo en balanza eso, él decía, no puede ser que luchemos menos por una corona más importante que la que estos luchan por una que es solamente una rama de laurel puesta alrededor del cuello. Y entonces tomaba tanto de los luchadores griegos como de los soldados legionarios romanos, y él encontraba dos cosas aquí que a él le llamaban la atención: la disciplina, la instrucción que ellos recibían, lo que hacía que tanto unos en el mundo, en el ámbito del deporte, como otros en el campo de lo militar, se notara una diferencia entre ellos y el común de la gente. Entonces toma de allí esa figura y Pablo le enseña a la iglesia, buscando que la iglesia también se entrene, también se capacite, también se prepare, así como los atletas se preparaban para sus competencias olímpicas y así como los soldados romanos se preparaban para el campo de batalla. Toma estas dos figuras, la disciplina y la instrucción que cada uno de ellos recibía, y él lo vuelca en que así, de esa manera, necesariamente la iglesia también tiene que estar preparada y entrenada. Un elemento bien importante de las legiones romanas era el estandarte con la figura o el símbolo que representaba a cada una de esas legiones. Necesitaban proteger ese estandarte o esa bandera con la vida. El hecho de que cayera su estandarte, que cayera el estandarte o que cayera la figura del águila romana en manos enemigas era una vergüenza, era una deshonra para quien estaba a cargo de cuidarla. Entonces protegían con su vida el estandarte, defendían el estandarte con su vida, porque eran tomar las banderas, tomar los estandartes del enemigo, la simbología que representaba los símbolos nacionales de los ejércitos enemigos, eran trofeos de guerra, y de ninguna manera un legionario, de ninguna manera un romano iba a permitir que su estandarte o que su águila fuera llevado como trofeo de guerra por los enemigos. Esta figura de defender el estandarte hoy se ve quizá mucho más en el deporte, en el campo del deporte, cuando los clubes llevan sus propias banderas, sus propios carteles, a lo que le llaman, por lo menos aquí en Argentina, los trapos, y los defienden y
si llegara a haber un cruce entre las hinchadas de dos clubes, de dos equipos, y quien logra arrebatarle una bandera o uno de los carteles que tiene el otro lo toma de la misma manera como un botín de guerra, como un trofeo, y mostrando que tuvo el valor, que tuvo la valentía y que tuvo la fuerza como para poder arrebatarle al adversario su bandera y su estandarte. Esa misma actitud se ha mantenido todavía hasta este tiempo. El soldado de Cristo no es un mercenario que lucha para quien lo contrate sin identificarse con una causa. Diferente era el mercenario que no tenía prácticamente una bandera que defendiera todo el tiempo y por quien diera la vida, sino que el mercenario podía luchar tanto de un bando como del otro en los cambios de tiempo, depende de quién le contratara con un mejor salario y mejor sueldo. Entonces no era leal a ninguna bandera, no era leal a ningún estandarte, solo era leal a quien en ese momento era quien le estaba pagando mejor. Y el que era hoy su enemigo, mañana podía ser su aliado y al revés. Pero el soldado de Cristo no es un mercenario que lucha para quien lo contrate y sin identificarse con una causa. El soldado de Cristo está identificado con el propósito y los fines del Evangelio, con una causa en particular llamada la fe del Evangelio. En 1 Timoteo 6:12, Pablo le habla a su discípulo Timoteo en términos militares con respecto a la fe. Y le dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la profesión delante de muchos testigos. Judas, el discípulo Judas, no el malo sino el bueno, en el único capítulo de su carta, dice en el versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contiendan ardientemente por la fe. Es decir, que defiendan el estandarte, que luchen por la bandera, por esos valores que significa la fe cristiana. No se puede ser tibio ni indefinido en este aspecto. Por eso se nos llama a combatir con ardor por la fe que profesamos. No es algo que hacemos temporalmente, sino que habla de ser una actitud constante, una mentalidad desarrollada y sostenida en el tiempo. El soldado entonces de Cristo se arma, se viste, se calza de manera adecuada para atacar y defender en la vida diaria, en la contienda espiritual a la que está siendo llamado. Y cerrando el tema de la armadura, habla de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 12, vuelve a mencionar la palabra de Dios como una espada, pero aquí la describe como una espada de doble filo, que penetra hasta dividir o separar el alma del espíritu y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada es un arma y que representa a todo el armamento que está contenido dentro de la palabra de Dios. El cristiano entonces necesariamente tiene que ser un conocedor de la palabra. ¿Por qué es que cuesta tanto que la iglesia defienda el estandarte y lo que tiene que ver con la fe, lo que tiene que ver con lo que el reino de Dios ha revelado sobre el Evangelio? Por el poco conocimiento de las Escrituras, el poco conocimiento de la palabra. Entonces, cuando no conocemos lo que dice la Biblia, tendemos a caer en un cristianismo a nuestro modo, a nuestro modelo, a nuestro molde. Entonces cada uno va teniendo su propio evangelio, de acuerdo a lo que le parece, de acuerdo a lo que opina, de acuerdo a lo que más o menos entiende. Y entonces a veces, por esa ignorancia de la Escritura, defiende cosas que debería estar atacando y ataca cosas que debería estar defendiendo. Entonces, necesariamente el soldado de Cristo tiene que echar mano de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
los yo pienso, yo opino y a mí me parece no tienen peso en el mundo espiritual a menos que esas opiniones, pensamientos y pareceres estén fundamentados en las Escrituras. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, no una filosofía personal, no una ideología social, sino la palabra de Dios. Cuando Jesús resistió allá en el desierto a Satanás, todo el tiempo su resistencia estaba iniciada con la frase escrito está. No solo que estaba escrito, sino que él sabía lo que estaba escrito. Por eso es que podía repetir aquello que estaba escrito. Él no confrontó ni se defendió con yo opino, yo pienso, a mí me parece, sino con escrito está. Necesariamente entonces la espada del Espíritu tiene que estar en las manos de la iglesia, en las manos del soldado. Como decíamos en la clase anterior, este libro está lleno de armas, de herramientas, de protecciones a las que uno puede acudir y echar mano. No solamente hay promesas y mandamientos, hay un montón de tesoros que están esperando por ser descubiertos y por ser encontrados. Entonces, ir a ella, escudriñarla, leerla, reflexionar sobre su contenido, nos va a estar dando en nuestras manos, colocando esa espada que nosotros necesitamos. Vamos a llegar hasta aquí con este tema. Vamos a cerrar con una oración y como siempre decimos, aunque la oración nosotros la terminemos desde aquí en este video, usted puede continuarla en su casa o en el lugar donde usted haya estado siendo parte de este estudio. Agradeciendo una vez más por estar allí, por interesarse por estos temas, por querer aprender más, reforzar el conocimiento que ya tiene, recordar algunas cosas que haya olvidado y también quizá, ¿por qué no?, aprender algo que usted no sabía sobre la palabra de Dios. Oramos. Padre, te agradecemos, te bendecimos, oramos para que lo que hoy hemos compartido haya sido de edificación, de enseñanza, de instrucción y de fortaleza por quienes van a ver este video en el futuro, por quienes lo van a compartir, por los grupos que puedan estar reuniéndose para estudiar tu palabra y recibiendo tu instrucción y tu enseñanza a través, Señor, de esta filmación. Ruego que tu palabra, que nunca vuelve vacía, cumpla en ellos tu propósito. En el nombre de Jesús, y sea la espada de su espíritu, Señor, la espada con la que ellos puedan confrontar toda fuerza del enemigo y se forme el carácter de un guerrero, el carácter de un legionario entrenado para el campo de batalla, el carácter de un deportista, de un atleta entrenado, Señor, para el ámbito del deporte de alta competición. En el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Muchas gracias una vez más por haber estado allí, por acompañarnos, por dejar que le acompañemos desde aquí. Un abrazo, una bendición para todos. Gracias al Señor por este tiempo que hemos podido compartir. Bendiciones.